Las autoridades capturaron a William Fernando Cruz en Bogotá por su presunta participación en el atentado contra Miguel Uribe. Según las investigaciones, es la persona que espera en un carro en el sector de Ayuelos después del atentado a alias Gabriela y alias El Costeño para huir de ese sitio. Con la detención ya son 4 personas vinculadas al hecho, el menor de edad alias Gabriela y Carlos Mora, quienes han sido vinculados a delitos como tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La audiencia de legalización de captura e imputación de cargos se realizará en las próximas horas. Un hostigamiento se presentó en la mañana de este jueves en contra de la estación de policía del municipio de Río de Oro, al sur del departamento del Cesar. Un ataque armado que dejó 2 uniformados muertos, José Daniel Pedraza y Henry Ospina Lazo, quienes fallecieron luego de ser trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña. A eso de las 5:30 de la mañana, 2 agentes de policía en su turno rutinario se desplazaban por calles y carreras del municipio de Río de Oro y fueron atacados por 2 sujetos, también en una motocicleta, y cercenaron su vida, los asesinaron. Ante este violento ataque con fusil, mientras los uniformados mantenían un puesto de control, las autoridades activaron un plan candado en las entradas al municipio para bloquear las posibles rutas de escape de los agresores. Estamos plenamente convencidos y encontramos elementos materiales de prueba para inferir que la autoría viene del ELN. En el territorio se activaron todas las capacidades de investigación e inteligencia judicial y se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos para lograr la captura de los responsables. En un emotivo pronunciamiento, María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Turbay, rompió el silencio acerca del estado de salud de su esposo. Esto fue lo que dijo. Con una sonrisa puedo decirles que Miguel sigue luchando por su vida, aferrado a nosotros, a su hijo, a las niñas y a cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos desde el fondo de nuestro corazón. Asimismo, María Claudia aprovechó su intervención para agradecer al equipo médico que hace parte de la recuperación de Miguel Uribe. Con amor también les pido que oremos y tengamos en nuestras oraciones a todo el personal médico que ha estado día y noche al lado de Miguel. Un ejército de ángeles enviado para cuidar su salud y marcar el camino de su recuperación que esperamos podamos ver pronto. En su mensaje, Tarazona subrayó que además de los tratamientos médicos que le han realizado a su esposo, a él lo mantiene vivo el amor. La Supersalud abrió una investigación contra la EPS Famisanar y el gestor farmacéutico Colsubsidios por presuntas fallas en la entrega de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas. Esta decisión se toma luego de una visita de auditoría realizada por la Supersalud que involucró directamente a la EPS Famisanar, al gestor farmacéutico Colsubsidio y a la IPS que atendió a Ana María Cuesta, usuaria de Famisanar, quien lamentablemente falleció el pasado 11 de junio. La superintendencia encontró material suficiente que evidencia la falta de seguimiento por parte de la EPS y del gestor farmacéutico en la entrega oportuna y completa de medicamentos para pacientes con patologías crónicas, como el caso de la usuaria mencionada. Si bien la superintendencia determinó que la IPS actuó cumpliendo protocolos, sí encontró dificultades en la comunicación entre gestor y EPS para el seguimiento y resolución de medicamentos pendientes. Por ello, se decidió trasladar el caso a la Delegatura de Investigaciones Administrativas de la Supersalud para que inicie la investigación formal, surta el debido proceso y dicte las acciones de control correspondientes. En el Catatumbo crece la incertidumbre entre decenas de jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes en Paz, quienes denuncian la suspensión abrupta de esa iniciativa que aseguran les estaba cambiando la vida. En Sardinata, el primer municipio donde comenzó el proceso, la preocupación se ha apoderado de más de 60 jóvenes, quienes hoy se sienten abandonados. Desde hace más de 2 semanas, integrantes del programa Jóvenes en Paz dejaron de recibir clases, orientación psicológica y el subsidio prometido. La suspensión del programa no solo interrumpió sus rutinas, también apagó parte de sus sueños. Así lo explica un joven beneficiario. Hoy le pido al Ministerio de Igualdad y Equidad que no nos quite esta oportunidad que ha cambiado nuestras vidas. Mi vida y la de muchos jóvenes que hacemos parte de este programa. Hasta el momento no han recibido una explicación oficial ni una fecha clara sobre la reactivación del programa. Lo único que saben es que todo quedó suspendido por decisiones administrativas tomadas desde Bogotá. Sería una buena estrategia para muchos jóvenes
sacarlos de la guerra que vivimos en esta zona. Para nadie es un secreto que el norte de Santander es una de las partes más afectadas por la violencia. Es por esto que estos jóvenes beneficiarios de este programa le piden al gobierno nacional una respuesta urgente, pues ellos dicen que esto significaría un retroceso para una de las regiones que ha sido golpeada por la violencia en los últimos meses. Informó para Noticentro 1 Camilo Barrera de La Opinión Cúcuta. El presidente Gustavo Petro anunció que convocará sesiones extraordinarias al Senado y a la Cámara de Representantes con el fin de discutir y avanzar en la reforma pensional en cumplimiento con lo ordenado por la Corte Constitucional. Serán convocadas a sesiones extraordinarias tanto el Senado como la Cámara para que se estudie la reforma pensional tal como ordenó la Corte Constitucional, a la que agradezco su trabajo democrático. Petro aseguró que el nuevo sistema pensional ya se estaba implementando desde inicios de este año. Podría alcanzar el 100% de cobertura entre pensiones y bonos pensionales por la tercera edad en un plazo de 2 años. Además, hizo un llamado directo a los partidos de oposición. Le solicito a los partidos Centro Democrático y Cambio Radical y a los congresistas que individualmente han hecho oposición, esta vez ante una objeción de forma subsanable y unas órdenes impartidas al Congreso y al Gobierno dictada por la Corte, unirnos y por unanimidad votar positivamente esta transformación, que en mi opinión marcará un gran acto de justicia social con los padres y madres y abuelas colectivas de este hermoso país sin excepción. La reforma pensional, que ya fue aprobada en el Senado pero se encuentra en revisión por vicios de forma, se perfila como uno de los temas más prioritarios del gobierno para el cierre de la legislatura. Tras la escalada terrorista que sacudió a Cali el pasado 10 de junio, comerciantes de los sectores afectados por las explosiones se mostraron preocupados por la fuerte caída en sus ventas e hicieron un llamado a la ciudadanía para que no deje de apoyarles en un momento como este. Les pedimos a todos que arrimen, que vengan a comprar sus uniformes. Como les digo, todo normal, pues se han bajado las ventas porque la gente cree que aquí está cerrado, pero no, señor, aquí está abierto, seguimos trabajando. Estamos invitando a la gente para que nos visite, ya que pues por un atentado que hubo nos cerraron la cuadra, pero en estos momentos estamos trabajando normalmente y queremos que nos visiten. Según el censo realizado por la Unidad de Víctimas, tras la emergencia se contabilizaron 151 personas damnificadas en Cali por los daños materiales ocurridos en sus inmuebles. En otros municipios como Jamundí se han iniciado colectas para avanzar en la reconstrucción de las viviendas afectadas de vecinos tras la escalada terrorista. Eso en las veredas de Guachinte y Potrerito. Es por ello que las autoridades invitan a la ciudadanía a entregar insumos para avanzar en la reconstrucción. Tras una alta ocupación del 150%, el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, uno de los más importantes de la ciudad, declaró la emergencia hospitalaria en el área de urgencias adultos. La institución médica explicó que su capacidad operativa se encuentra al límite. De igual forma, solicitamos al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE, departamental, a los CRUE municipales y a las instituciones de salud, regular y priorizar los traslados hacia nuestro hospital con base en nuestro nivel de complejidad y la pertinencia según el estado de cada paciente. El hospital hizo un llamado a la comunidad para que haga un uso adecuado de los servicios de alta complejidad. El 7 de marzo del año 2024, en el sector del Cable de Manizales, varios sujetos dedicados al hurto planearon un fleteo para quedarse con la suma de 50 millones de pesos. En cámaras de seguridad y tras una exhaustiva investigación que duró más de 1 año y medio, se logró ubicar a las personas implicadas. La denuncia, el análisis de más de 15 horas de video, entrevistas y análisis de ubicación de celdas telefónicas fueron claves en la identificación, individualización y captura de estos sujetos, quienes estarían vinculados en otros hechos de la misma naturaleza en otras ciudades del país. En imágenes antes del acontecimiento se ve cómo fue la modalidad utilizada por alias Congote, El Gordo y Amariles, de 49, 26 y 21 años de edad. Todo estaba listo, chequeando a la víctima en el retiro de dinero desde la reconocida entidad bancaria en la ciudad de Manizales. Una motocicleta y 2 sujetos finalmente se llevaron los 50 millones de pesos. Los capturados, quienes registran anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Para el presente año, el hurto en la capital de Caldas ha tenido una reducción del 36%. La Fiscalía anunció nuevos avances en la investigación del atentado contra el senador Miguel Uribe.
hoy fue capturado un cuarto implicado. Avanza la investigación de la Fiscalía por el ataque al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. El ente acusador confirmó que tras un peritaje al arma y a las balas, se estableció que fueron modificadas. Las vainillas encontradas en el lugar de los hechos estaban recubiertas con bronce y latón, con lo que buscaría que tuvieran una mayor letalidad. Además, en el operativo de allanamiento de la vivienda del menor, las autoridades encontraron su celular. Sin embargo, se confirmó que este equipo móvil no era el mismo que llevaba el día de los hechos. Este jueves también fue detenida la cuarta persona presuntamente involucrada. Se trata de William Fernando Cruz, alias El Hermano, quien habría ayudado a la fuga de alias Gabriela y alias El Costeño, luego de que se presentara el atentado. Con la detención de alias El Hermano, ya son 4 personas vinculadas al hecho, el menor de edad, alias Gabriela, y Carlos Mora, quienes responden por delitos de tentativa de homicidio y porte de armas. Adicionalmente, se le sigue la pista a alias El Costeño, uno de los coordinadores del atentado. Y es que justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interviene en el proceso que se lleva a cabo por el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Exige al gobierno nacional respuestas contundentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha elevado una solicitud formal al gobierno colombiano exigiendo información urgente sobre los hechos ocurridos contra el senador Miguel Uribe Turbay. Así lo reveló su abogado Víctor Mosquera. La CIDH ha solicitado información urgente al Estado colombiano para que se establezca cuál es la seguridad actual de Miguel, cuál es la seguridad que se le ha brindado a la familia y qué tipo de medidas se han implementado después de este accionar criminal, y sobre todo están preguntando por qué Miguel no tenía la seguridad adecuada en el momento que pasó este fatídico hecho. El abogado también aseguró que se han tramitado medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad del congresista, su familia y su equipo de campaña política. Y en el evento de que el Estado colombiano no implemente las seguridades adecuadas, anunciamos que ya se ha solicitado unas medidas cautelares para Miguel, para la familia y toda la campaña política debido a este atentado del que fue víctima él. El pronunciamiento de la CIDH refleja la creciente preocupación por la seguridad de figuras políticas en Colombia. María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, entregó hoy un emotivo mensaje en el que aseguró que su esposo tiene mucha fuerza para seguir luchando. En un emotivo pronunciamiento, María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Turbay, rompió el silencio acerca del estado de salud de su esposo. Esto fue lo que dijo. Con una sonrisa puedo decirles que Miguel sigue luchando por su vida, aferrado a nosotros, a su hijo, a las niñas y a cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos desde el fondo de nuestro corazón. Asimismo, María Claudia aprovechó su intervención para agradecer al equipo médico que hace parte de la recuperación de Miguel Uribe. Con amor también les pido que oremos y tengamos en nuestras oraciones a todo el personal médico que ha estado día y noche al lado de Miguel. Un ejército de ángeles enviado para cuidar su salud y marcar el camino de su recuperación, que esperamos podamos ver pronto. En su mensaje, Tarazona subrayó que además de los tratamientos médicos que le han realizado a su esposo, a él lo mantiene vivo el amor. Noticia en desarrollo. Los conciliadores de la reforma laboral ya radicaron el informe. Se espera que mañana viernes se lleve a cabo la votación. El informe de conciliación de la reforma laboral fue radicado con la firma de los 4 congresistas asignados como conciliadores. Senado y Cámara ya lo anunciaron durante sus plenarias. Mantiene el espíritu de todos los congresistas durante 2 años y el esfuerzo de toda la Cámara de Representantes por incluir las necesidades y las preocupaciones de todos los sectores. Los congresistas esperan votarlo mañana, último día de esta legislatura. Esto es una buena noticia, estamos a la expectativa de poder votar la conciliación de la reforma laboral. Es una conciliación que es el último paso. Votando la conciliación, la reforma pasa a sanción presidencial y cumpliría con el trámite justo a tiempo, luego de ser archivada en la Comisión Séptima de Senado.
El presidente Gustavo Petro anunció que convocará sesiones extras en el Congreso, esto con el objetivo de sacar adelante la reforma pensional. El presidente Gustavo Petro anunció que convocará sesiones extraordinarias al Senado y a la Cámara de Representantes con el fin de discutir y avanzar en la reforma pensional en cumplimiento con lo ordenado por la Corte Constitucional. Serán convocadas a sesiones extraordinarias tanto el Senado como la Cámara para que se estudie la reforma pensional tal como ordenó la Corte Constitucional, a la que agradezco su trabajo democrático. Petro aseguró que el nuevo sistema pensional ya se estaba implementando desde inicios de este año. Podría alcanzar el 100% de cobertura entre pensiones y bonos pensionales por la tercera edad en un plazo de 2 años. Además, hizo un llamado directo a los partidos de oposición. Le solicito a los partidos Centro Democrático y Cambio Radical y a los congresistas que individualmente han hecho oposición, esta vez ante una objeción de forma subsanable y unas órdenes impartidas al Congreso y al Gobierno dictada por la Corte, unirnos y por unanimidad votar positivamente esta transformación, que en mi opinión marcará un gran acto de justicia social con los padres y madres y abuelos y abuelas colectivas de este hermoso país, sin excepción. La reforma pensional, que ya fue aprobada en el Senado pero se encuentra en revisión por vicios de forma, se perfila como uno de los temas más prioritarios del gobierno para el cierre de la legislatura. Crece la tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el Consejo de Estado, luego de ser suspendido el decreto de la consulta popular. El presidente arremetió contra el Consejo. El presidente Gustavo Petro respondió con contundencia a la decisión del Consejo de Estado, que suspendió de forma transitoria el decreto que convoca una consulta popular. El mandatario criticó el fallo y expresó su desacuerdo, señalando que se están vulnerando sus derechos como presidente y los del pueblo como soberano. Considero que así se vulneran mis derechos constitucionales surgidos del voto popular mayoritario. Petro solicitó a la sección quinta que dejara en manos de la Corte Constitucional la revisión de la legalidad como juez natural de asuntos constitucionales y que el caso se discutiera en la sala plena para unificar jurisprudencia. Repetitivamente al presidente se le quita su poder constitucional y al pueblo sus derechos convencionales como elector. Aunque dijo acatar la decisión como demócrata, Petro manifestó sentirse irrespetado y anunció que interpondrá los recursos legales correspondientes. Entre tanto, el procurador general Gregorio El Hash apoyó al presidente Gustavo Petro y aseguró que el mandatario no ha roto la institucionalidad. El procurador general elevó un mensaje de respaldo al presidente de la República y dijo que en ningún momento ha roto la institucionalidad, como algunas personas lo señalan. Las instituciones que tenemos son legítimas, porque el presidente que tenemos fue elegido legítimamente por la mayoría de los colombianos y ahí está, y es el primer mandatario y es el que representa la unidad de los colombianos, y ahí tenemos que respetar esa decisión y apoyarlo para que él lleve a cabo todo lo que el Congreso le ha aprobado en su plan de desarrollo y en las leyes posteriores. El jefe del Ministerio Público también respaldó a las altas cortes en sus recientes decisiones sobre la consulta popular y la reforma pensional. También exaltó la labor del Congreso. El Estado colombiano está funcionando. No hay ninguna razón para preocuparnos de fondo sobre la estabilidad de las instituciones colombianas. Y eso es lo que tenemos que conservar nosotros. Eso es lo que tenemos que defender. El procurador reiteró que se deben respetar y acatar las decisiones judiciales. Colombia logró su adhesión oficialmente al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. La canciller Laura Sarabia anunció que Colombia fue admitida oficialmente como integrante del nuevo Banco de Desarrollo, la entidad financiera creada por el bloque BRICS. La incorporación fue el resultado de la solicitud hecha por el presidente Petro en Shanghái durante su gira diplomática en mayo. Celebro la noticia que trasciende lo financiero y amplía nuestro horizonte. Colombia se une oficialmente al Banco de los BRICS, liderado por Dilmar, después de la solicitud hecha por el presidente Gustavo Petro en Shanghái. Pertenecer al banco ofrece a Colombia acceso a créditos blandos orientados a proyectos de infraestructura, energías renovables, salud y desarrollo sostenible, con condiciones más favorables que las ofrecidas por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. En la solicitud para entrar al Banco de los BRICS, el gobierno colombiano dijo que está dispuesto a aportar $512 millones. De ese total, 410 serán una especie de garantía y 102 se pagarían en efectivo. El primer desembolso se haría dentro de los primeros 6 meses después de firmar el acuerdo. Hay preocupación de decenas de jóvenes en el Catatumbo por la suspensión sorpresiva del programa Jóvenes en Paz. En el Catatumbo crece la incertidumbre entre decenas de jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes en Paz, quienes denuncian la suspensión abrupta de esa iniciativa
que aseguran les estaba cambiando la vida. En Sardinata, el primer municipio donde comenzó el proceso, la preocupación se ha apoderado de más de 60 jóvenes, quienes hoy se sienten abandonados. Desde hace más de 2 semanas, integrantes del programa Jóvenes en Paz dejaron de recibir clases, orientación psicológica y el subsidio prometido. La suspensión del programa no solo interrumpió sus rutinas, también apagó parte de sus sueños. Así lo explica un joven beneficiario. Hoy le pido al Ministerio de Igualdad y Equidad que no nos quite esta oportunidad que ha cambiado nuestras vidas, mi vida y la de muchos jóvenes que hacemos parte de este programa. Hasta el momento no han recibido una explicación oficial ni una fecha clara sobre la reactivación del programa. Lo único que saben es que todo quedó suspendido por decisiones administrativas tomadas desde Bogotá. Sería una buena estrategia para muchos jóvenes sacarlos de la guerra que vivimos en esta zona. Para nadie es un secreto que el norte de Santander es una de las partes más afectadas por la violencia. Es por esto que estos jóvenes beneficiarios de este programa le piden al gobierno nacional una respuesta urgente, pues ellos dicen que esto significaría un retroceso para una de las regiones que ha sido golpeada por la violencia en los últimos meses. Informó para Noticentro 1 Camila Barrera de La Opinión Cúcuta. Mientras tanto, la OEA alertó por el deterioro de la seguridad y por la violencia que se está presentando en nuestro país. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia presentó su informe periódico número 38 ante el Consejo Permanente de la OEA, donde reveló un panorama sobre los avances del proceso de la paz total, pero también una creciente preocupación por el deterioro de orden público en el país. No todas las iniciativas, conversaciones y diálogos de paz avanzan al mismo ritmo. Algunos procesos, como los que se adelantan con Comuneros del Sur, el Estado Mayor de Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, han mostrado avances importantes. Otros, como el diálogo con el ELN y los espacios con el Ejército Gaitanista de Colombia y los conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentran estancados. En lugares como Buenaventura y Quibdó, donde se buscaba avanzar con las estructuras de crimen organizados de alto impacto, se observan algunos retrocesos. En el Catatumbo, la situación sigue siendo crítica y exige una respuesta humanitaria sostenida, integral y urgente. El informe señala que algunas iniciativas muestran progresos mientras que otras enfrentan obstáculos significativos. Durante el segundo semestre de 2024, a pesar de los esfuerzos en la política de paz total, la MAPOEA observó un fortalecimiento, crecimiento y ampliación del accionar de los grupos armados, con graves afectaciones a la población civil. Finalmente, el documento hace un llamado a fortalecer la presencia institucional y las garantías para las comunidades. El departamento del Guaviare enfrenta una doble emergencia. Por una parte, hay más de 30.000 personas que se encuentran en confinamiento por cuenta del paro armado. Y por otro lado, hay más de 10.000 personas en alerta por inundaciones. ¡Mataron a Mamello! En el Guaviare, el miedo volvió a callar las calles. Se cumplen 3 días del paro armado decretado por las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco. Más de 30.000 personas permanecen confinadas, escuelas en silencio y negocios cerrados. Del 16 al 21 de junio no se mueve nadie. No nos responsabilizamos de lo que pase. Fue la mayor advertencia del grupo armado. Por más en el departamento del Guaviare, el campesinado se ha visto afectado ya que no ha podido sacar sus productos a los cascos urbanos, sobre todo el tema de la leche. Hoy le decimos a las unidades y al gobierno nacional que debemos de hacer unas negociaciones, nuestro grupo al margen de la ley, para que realmente haya una paz total en nuestro departamento. Pero no es solo el miedo el que envuelve a la población. Las casas allá cómo están inundadas. A esto se suma una segunda emergencia, las lluvias torrenciales que azotan al departamento y tienen a más de 10.000 personas con el agua hasta las rodillas por las constantes lluvias. Hay ríos desbordados, veredas incomunicadas y cientos de familias en riesgo. Tras la emergencia, el Ejército Nacional hizo presencia y entregó más de 20.000 ayudas humanitarias a familias damnificadas para intentar mitigar el impacto. Sin embargo, el gobernador del Guaviare, Jason Rojas, continúa alertando sobre la doble tragedia y la vulnerabilidad de la población y hace un llamado urgente de atención al gobierno nacional. La Superintendencia de Salud abrió investigación administrativa contra Famisanar y Colsubsidio, presuntamente por faltas en la entrega de medicamentos. La Supersalud abrió una investigación contra la EPS Famisanar y el gestor farmacéutico Colsubsidios por presuntas fallas en la entrega de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas.
Esta decisión se toma luego de una visita de auditoría realizada por la Supersalud que involucró directamente a la EPS Famisanar, al gestor farmacéutico Colsubsidio y a la IPS que atendió a Ana María Cuesta, usuaria de Famisanar, quien lamentablemente falleció el pasado 11 de junio. La superintendencia encontró material suficiente que evidencia la falta de seguimiento por parte de la EPS y del gestor farmacéutico en la entrega oportuna y completa de medicamentos para pacientes con patologías crónicas, como el caso de la usuaria mencionada. Si bien la superintendencia determinó que la IPS actuó cumpliendo protocolos, sí encontró dificultades en la comunicación entre gestor y EPS para el seguimiento y resolución de medicamentos pendientes. Por ello, se decidió trasladar el caso a la Delegatura de Investigaciones Administrativas de la Supersalud para que inicie la investigación formal, surta el debido proceso y dicte las acciones de control correspondientes. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Armada Nacional se unieron para la construcción del primer buque especializado en asistencia humanitaria y logística en emergencias. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Armada Nacional anunciaron la construcción del primer buque de apoyo logístico y cabotaje, una embarcación de alta autonomía diseñada para atender emergencias en regiones de difícil acceso como Chocó, Guajira y Tumaco. Es un buque que además tendrá una muy larga vida útil, que será construido en los astilleros de Cotecmar, que son un orgullo para el país y que va a fortalecer no solamente las capacidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sino también la industria naval colombiana. Con una inversión de 60.000 millones, el buque podrá evacuar hasta 250 personas, transportar maquinaria pesada y servir como centro de mando flotante. Su capacidad de navegación sin reabastecimiento será de 40 días. Con una duración de 15 meses. 15 meses que se desarrollará este proyecto para la construcción de este buque, botándolo al agua el 24 de julio del 2026. En ese momento se terminarán de hacer las adecuaciones y se pondrá al servicio para fortalecer el sistema de atención de desastres nacional. La llegada de este buque mejorará los tiempos de respuesta y la cobertura en emergencias. El gobierno nacional busca garantizar la entrega de pasaportes en Colombia, esto ante el inminente término de un contrato en menos de 3 meses. El Gobierno Nacional evalúa los avances y desafíos del nuevo sistema de expedición de pasaportes, cuya producción debe pasar al control estatal a partir del 1 de septiembre de este año, tras la terminación del contrato con Thomas Gregan Sons, actualmente vigente hasta esa fecha. Hay un objetivo principal y es una decisión del Gobierno Nacional, y es que el 1 de septiembre continuaremos con el servicio de pasaportes y con el mejor servicio que puedan tener todos los colombianos. El gobierno busca que la imprenta nacional, en colaboración técnica con la Casa de la Moneda de Portugal, asuma la fabricación del documento, pero hay retrasos en el cronograma de capacitación e implementación. Estamos trabajando junto con todas las entidades y estaremos contándoles las decisiones en los próximos días. El gobierno no descarta declarar urgencia manifiesta, es decir, programar o ampliar el contrato con Thomas Gregg o incluso alquilar maquinaria para garantizar la transición sin interrupciones. El exministro Mauricio Cárdenas inscribió su candidatura a la presidencia ante la registraduría con su movimiento por firmas Avanza Colombia. Este jueves, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas oficializó su precandidatura presidencial al escribir su movimiento ciudadano por firmas Avanza Colombia. Hoy esto se parece más a un circo, a un entretenimiento. No necesitamos un actor, no necesitamos un entretenedor, necesitamos un director. Ahora el precandidato deberá recolectar 1 millón de firmas en todo el país, como lo exige la ley, para avalar su aspiración presidencial 2026 sin respaldo de un partido político. Su equipo lo integran la ministra de Transporte Ángela María Orozco, el ex viceministro de Hacienda Fernando Jiménez y Liliana Giraldo. Tenemos un gobierno que lo que le genera a los colombianos es incertidumbre. Eso se traduce en ansiedad. Yo quiero ser el presidente de las certezas, el que le habla a Colombia con claridad, con la verdad, el que dice las cosas como son. A sus 63 años, Cárdenas ha sido ministro en 3 carteras y director de la DNP. Dice que su propuesta se enfoca en empleo, educación, seguridad y respeto por las instituciones. Cárdenas apuesta por la experiencia en medio de un panorama político dividido. Su próximo reto serán las firmas y luego los votos. No cesa la violencia contra la fuerza pública. 2 policías fueron asesinados en Río de Oro, departamento de Cesar.
Un hostigamiento se presentó en la mañana de este jueves en contra de la estación de policía del municipio de Río de Oro, al sur del departamento del Cesar. Un ataque armado que dejó 2 uniformados muertos, José Daniel Pedraza y Henry Ospina Lazo, quienes fallecieron luego de ser trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña. A eso de las 5:30 de la mañana, 2 agentes de policía en su turno rutinario se desplazaban por calles y carreras del municipio de Río de Oro y fueron atacados por 2 sujetos, también en una motocicleta, y cercenaron su vida, los asesinaron. Ante este violento ataque con fusil, mientras los uniformados mantenían un puesto de control, las autoridades activaron un plan candado en las entradas al municipio para bloquear las posibles rutas de escape de los agresores. Estamos plenamente convencidos y encontramos elementos materiales de prueba para inferir que la autoría viene del ELN. En el territorio se activaron todas las capacidades de investigación e inteligencia judicial y se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos para lograr la captura de los responsables. El concejal Sebastián Navas del municipio Los Patios en el área metropolitana de Cúcuta fue víctima de un atentado. El ataque ocurrió en el sector de San Isidro sobre la vía que conduce al Club Tenis. La camioneta en la que se desplazaba fue impactada por al menos 2 disparos, de acuerdo con el testimonio de varios testigos. Según relataron sus acompañantes, los responsables serían 2 sujetos vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta tipo GN del mismo color. El concejal aseguró que ha sido víctima de extorsiones recientemente y que este atentado podría ser una represalia por no ceder a esas personas. Hace 20 días hice una denuncia ante la Gaula Militar, Gaula de la Policía, Fiscalía General de la Nación, obviamente, donde soy víctima de extorsión, donde exigen un dinero que si no me matan, ¿sí? La suma de 50 millones de pesos, y pues yo la verdad todo se lo dejé en manos de la ley, de la justicia, y les dije, actúen ustedes. Aunque el concejal Sebastián Navas no resultó herido, el atentado ha encendido las alarmas en los patios norte de Santander, donde ya se exige un refuerzo en las medidas de seguridad para los líderes políticos de la región. Graves consecuencias económicas se presentan en Cali, Valle del Cauca, tras una ola de violencia. Comerciantes denuncian que están bajando sus ventas. Tras la escalada terrorista que sacudió a Cali el pasado 10 de junio, comerciantes de los sectores afectados por las explosiones se mostraron preocupados por la fuerte caída en sus ventas e hicieron un llamado a la ciudadanía para que no deje de apoyarles en un momento como este. Les pedimos a todos que arrimen, que vengan a comprar sus uniformes. Como les digo, todo normal, pues se han bajado las ventas porque la gente cree que aquí está cerrado, pero no, señor, aquí está abierto, seguimos trabajando. Estamos invitando a la gente para que nos visite, ya que pues por un atentado que hubo nos cerraron la cuadra, pero en estos momentos estamos trabajando normalmente y queremos que nos visiten. Según el censo realizado por la unidad de víctimas, tras la emergencia se contabilizaron 151 personas damnificadas en Cali por los daños materiales ocurridos en sus inmuebles. En otros municipios como Jamundí se han iniciado colectas para avanzar en la reconstrucción de las viviendas afectadas de vecinos tras la escalada terrorista. Eso en las veredas de Guachinte y Potrerito. Es por ello que las autoridades invitan a la ciudadanía a entregar insumos para avanzar en la reconstrucción. La atención por la crisis de seguridad en la ciudad de Cúcuta aumenta. En tan solo minutos fueron reportados 3 ataques armados en la ciudad. En la noche de ayer miércoles, en cuestión de minutos se reportaron 3 ataques armados en barrios cercanos. El primero ocurrió en el barrio Cuberos Niño, donde un hombre fue baleado y trasladado con heridas graves a la unidad básica de Puente Barco. Minutos después se confirmó su fallecimiento. Mientras las autoridades atendían ese caso, se reportó otro hecho violento en el barrio San José. Una mujer fue asesinada a tiros en plena vía pública. Y en el barrio Carora, sobre las 9:40 de la noche, otro ataque a mano armada en la cancha sintética del barrio dejó 2 personas lesionadas, uno de los cuales falleció minutos después. Se trataba de un hombre que estaba viendo un partido de fútbol. Es por eso que el coronel Juan Camilo Maza, comandante del Grupo Maza, explicó qué acciones se están llevando a cabo para mitigar el panorama de inseguridad. La seguridad nunca es perfecta, siempre hay cosas por mejorar, en estos momentos hay mucho por hacer. Trabajando de la mano con la comunidad, confiando en las instituciones del Estado, en las fuerzas militares, en las fuerzas de policía, en la autoridad civil, en la fiscalía, en el CTI, vamos a lograr hacer una acción contundente contra los agentes generadores de violencia.
Además, policías y unidades judiciales se encuentran recogiendo las evidencias y se investiga si los homicidios están conectados o si fueron cometidos por los mismos agresores. La unidad de víctimas entregó un balance ante la tensa situación de orden público que se presenta en el departamento de Valle del Cauca y en Cauca. Luego de los hechos terroristas perpetrados en Cali durante la semana pasada, la Unidad para las Víctimas realizó el primer censo de afectación y encontró que 151 personas resultaron damnificadas. A su vez alertó que la alcaldía no ha iniciado los trámites correspondientes para solicitar recursos económicos adicionales para atender la emergencia. El cual se pudo determinar que en el sector de Los Mangos hasta ahora 52 personas tienen afectaciones de distinto tipo y se registran daños en 23 casas. Asimismo, en el sector de Meléndez se contabilizaron 40 inmuebles averiados y 52 personas afectadas. En el barrio Manuela Beltrán, a su vez, hasta el momento hay un inventario de 20 familias damnificadas y 47 personas con distintas afectaciones físicas y psicosociales. Para la unidad de víctimas es importante que se pueda tener en consideración las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en medio de la ola de violencia que se vive en Colombia. Una persona perdió la vida tras el naufragio de una embarcación en aguas del Pacífico. Una embarcación de nombre Verde Luna naufragó en las aguas del Pacífico colombiano durante las últimas horas, según lo confirmó la Dirección General Marítima. La motonave, que había partido desde el puerto de Buenaventura para la realización de sus faenas cotidianas, se enfrentó al mal clima y el fuerte oleaje, los cuales incidieron para hundir el barco. En horas posteriores se confirmó el hallazgo sin vida del capitán de la embarcación Manuel Aguilar Murillo, quien fue trasladado junto a 2 de los lesionados a un centro médico en Buenaventura. La embarcación fue reportada como hundida en su totalidad. Las primeras averiguaciones realizadas por las autoridades dan cuenta que el naufragio se produjo entre las zonas de Pizarro y Purricha, ubicadas en la costa del departamento del Chocó. Emergencia hospitalaria en un centro médico de Medellín ante la alta ocupación. Esto se suma a la crisis que se presenta en el sistema de salud. Tras una alta ocupación del 150%, el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, uno de los más importantes de la ciudad, declaró la emergencia hospitalaria en el área de urgencias adultos. La institución médica explicó que su capacidad operativa se encuentra al límite. De igual forma, solicitamos al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE, departamental, a los CRUE municipales y a las instituciones de salud regular y priorizar los traslados hacia nuestro hospital con base en nuestro nivel de complejidad y la pertinencia según el estado de cada paciente. El hospital hizo un llamado a la comunidad para que haga un uso adecuado de los servicios de alta complejidad. En el departamento del Valle del Cauca hay una preocupante escasez de sangre en los hospitales. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que done sangre. Luego de atender a los más de 70 heridos provenientes de municipios del Cauca y del Valle del Cauca, tras los hechos terroristas de la semana pasada, las autoridades alertaron que las reservas de sangre en la región se encuentran en niveles muy bajos. Por tal razón, instan a los ciudadanos a participar de las jornadas de donación. Los vallecaucanos se han presentado voluntariamente en un número importante a los bancos de sangre, pero todavía no es suficiente. Entonces seguimos recogiendo sangre, nos sirven todos los grupos sanguíneos, los recibimos en todos los bancos de sangre que hay en la ciudad, Fundación Valle de Lili, Hemolife, el Hospital Universitario del Valle, la Cruz Roja y Imbanaco. Las autoridades en las últimas horas desarticularon una red dedicada a la pornografía infantil. Entre los 5 capturados había un ciudadano francés. Eran 5, entre ellos un ingeniero, un comerciante, un funcionario universitario y un ciudadano francés, hombres aparentemente comunes que escondían en sus discos duros lo más atroz, el abuso sexual de niños, algunos de ellos sus propios hijos. No solo los abusaban, los grababan, convertían la infancia en mercancía, sus casas eran escenarios de horror, cámaras encendidas, archivos guardados y detrás de cada archivo, un niño roto para siempre. Así fue la operación internacional en Antioquia, liderada por la DIJÍN y apoyada por agencias internacionales. El presidente Gustavo Petro confirmó la captura a través de su cuenta en X. Se capturan 4 personas dedicadas al tráfico de pornografía infantil en Sopetrán y Medellín, Antioquia y Lille, Francia. 4 menores fueron rescatados, 4 vidas detenidas en el tiempo, las alertas vinieron del extranjero,
8 en total. En los allanamientos, las autoridades encontraron 29 dispositivos electrónicos y 852 archivos de pornografía infantil. Uno de los implicados, según la investigación, trabajaba en una prestigiosa universidad del país. La investigación reveló que esta red internacional de pedofilia recibía dinero desde Francia, más de 150 millones de pesos, a cambio del dolor de la infancia. En Manizales fueron capturados los presuntos responsables del robo de 50 millones de pesos bajo la modalidad de fleteo. El 7 de marzo del año 2024, en el sector del Cable de Manizales, varios sujetos dedicados al hurto planearon un fleteo para quedarse con la suma de 50 millones de pesos. En cámaras de seguridad y tras una exhaustiva investigación que duró más de 1 año y medio, se logró ubicar a las personas implicadas. La denuncia, el análisis de más de 15 horas de video, entrevistas y análisis de ubicación de celdas telefónicas fueron claves en la identificación, individualización y captura de estos sujetos, quienes estarían vinculados en otros hechos de la misma naturaleza en otras ciudades del país. En imágenes antes del acontecimiento se ve cómo fue la modalidad utilizada por alias Congote, El Gordo y Amariles, de 49, 26 y 21 años de edad. Todo estaba listo, chequeando a la víctima en el retiro de dinero desde la reconocida entidad bancaria en la ciudad de Manizales. Una motocicleta y 2 sujetos finalmente se llevaron los 50 millones de pesos. Los capturados, quienes registran anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Para el presente año, el hurto en la capital de Caldas ha tenido una reducción del 36%. Noticia en desarrollo. Y atención a esta situación que se presenta en Bogotá. El contralor de la capital advirtió que unas obras que se entregaron hace tan solo unos meses ya presentan deterioro. Durante una visita de control a la localidad de Barrios Unidos, el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, detectó serias fallas estructurales en obras públicas entregadas hace apenas 2 meses, como el Parque San Miguel y el Salón Comunal Aurora Norte. Estamos en este momento en el Parque San Miguel, estamos observando una obra que se entregó hace cerca de 2 meses y ya cuenta con daños estructurales, y es un llamado a la administración local para hacer efectivas las pólizas, no solo de esta, sino del Salón Comunal Aurora Norte, en donde estuvimos hace un rato y verificamos que una obra también entregada en meses recientes está absolutamente destruida. Ante lo detallado, la Contraloría pidió una auditoría detallada sobre la gestión contractual de la localidad. Vamos a tomar medidas muy serias en todos estos contratos que han presentado fallas, no solo en su ejecución, sino en su liquidación, porque se han recibido a satisfacción obras que no han cumplido con su cometido. Además, el contralor planteó la estrategia de asignar un padrino a cada obra pública en la ciudad para monitorear su ejecución en tiempo real. En Biotá, Cundinamarca, buscan al sacerdote del municipio, de quien no se tiene rastro hace 2 días. Una creciente preocupación sacude al municipio de Biotá, Cundinamarca, luego de que el padre Carlos Saúl Jaimes Guerrero, de 30 años, desapareciera sin dejar rastro el pasado martes 17 de junio. Se conoció que salió la mañana del martes 17 de junio tras recibir una presunta cita cerca de la quebrada Neivana. Horas después, su camioneta roja fue hallada encendida y vacía en vía rural en la vereda La Unión, cerca de la quebrada La Rea. El vehículo abandonado despertó sospechas de un posible secuestro, hipótesis que cobra fuerza ante la falta de pistas sobre su paradero. Mientras tanto, la policía activó un equipo especializado de búsqueda. Una vez la Policía Nacional tuvo conocimiento del hecho, se dispuso un equipo conformado por uniformados del modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios, investigadores de policía judicial, personal de inteligencia y del Gaula. Asimismo, la comunidad ha unido esfuerzos para dar con su ubicación. Cualquier información puede ser reportada a la línea 165 del Gaula de la Policía. Económicas. En Noticentro 1, Noticias Económicas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que se hará una revisión por parte del gobierno nacional sobre las vigencias futuras. Según él, esto solo engorda las fiducias.
Durante el debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el gobierno volverá a insistir en una revisión a los recursos de las vigencias futuras del país. Según el funcionario, hay más de 13 billones de pesos engordando a las fiducias. Para el funcionario, estos recursos son claves para resolver las dificultades en materia fiscal. Por eso queremos hacer un seguimiento detallado de la asignación del PAC. Hemos mencionado en reiteradas oportunidades cómo hoy en día existen cerca de 13 billones de pesos depositados en el sistema fiduciario, de los cuales cerca de 9 billones están asociados a proyectos de inversión que en muchos casos están simplemente estancados, proyectos de inversión de infraestructura. El jefe de la cartera sostuvo que parte de esas vigencias son en infraestructura, pero varios de esos proyectos no han iniciado. Ejemplo de ello, Mulaló-Lobo Guerrero. Uno de los casos más sobresalientes en este campo es la vía Mulaló-Lobo Guerrero, que tiene 2.2 billones de pesos depositados en una fiducia y el proyecto ni siquiera ha iniciado y llevamos cerca de 7 años guardando recursos allá para una obra que ni siquiera tiene en este momento la licencia ambiental. El ministro de Hacienda dijo que entre los objetivos es mejorar la caja del gobierno. Paula Cortés, presidenta de ANATO, reconoció los avances de la reforma laboral, pero también advirtió sobre los problemas que podrían enfrentar las pequeñas empresas de turismo. Para la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, la reforma laboral desconoce las realidades del sector. Además, puede llevar a desincentivar la contratación, elevar la informalidad y poner en riesgo la sostenibilidad de pequeñas agencias de viajes, las cuales conforman la mayoría del tejido empresarial del sector. Esta reforma tiene implicaciones directas para la industria de los viajes, un sector que opera los 7 días de la semana en horarios extendidos y que depende también de modelos flexibles de trabajo. Nos preocupa que es una acción que se desconoce en las realidades de nuestro sector y de los empresarios. El gremio sostiene que la reforma desconoció en cierta medida las condiciones económicas de los sectores productivos. También les contamos que en riesgo estaría el sector eléctrico. El gremio asegura que las altas deudas del gobierno nacional tienen en vilo a su mercado. El taller organizado por la Asociación de Periodistas Económicos analizó la situación del sector eléctrico, el cual estaría en riesgo por la deuda billonaria que tiene el gobierno con el sector por concepto de subsidios y compra de energía. El no pago afecta a la operación de las empresas y por ende la prestación del servicio. Se necesita que se puedan poner al día financieramente el gobierno con ellas para que no tengamos ninguna duda de que por problemas financieros no vamos a poder llevar la energía a la gente a sus casas. También preocupa los ataques del gobierno a la industria que alejan la inversión, sobre todo para los nuevos proyectos de generación. Es muy difícil que los inversionistas quieran invertir y eso lo hemos visto en las subastas que buscan traer proyectos nuevos, como la que hubo el año pasado, donde conseguimos más o menos la mitad de la energía que necesitamos. Se espera medidas que garanticen el abastecimiento de energía en el país. La Veeduría para Asuntos Mineroenergéticos advirtió que el actual ministro de Minas, Edwin Palma, no cuenta con los requisitos para asumir la presidencia de Ecopetrol. Desde la Veeduría advierten que el ministro Edwin Palma estaría inhabilitado para ser presidente de la petrolera y se violarían los actuales estatutos de la compañía. El caso se da tras las reuniones que vienen adelantando el gobierno para poner en el cargo al funcionario en reemplazo de Ricardo Roa, que hasta el momento permanece en la presidencia. En caso de concretarse el nombramiento, se tendrían consecuencias jurídicas y se conoce como puerta giratoria. A dichos miembros de junta directiva se les ha recordado su deber fiduciario, su obligación de las buenas prácticas de gobernanza y que existe una inhabilidad que impediría el nombramiento del ministro de Minas como presidente de Ecopetrol. Se radicó solicitud de intervención ante la Procuraduría General de la Nación. Y esta es una cifra preocupante. El DANE reveló que en el país bajó la cifra de campesinos.
De acuerdo con la encuesta de calidad de vida del DANE al cierre de 2024, 10.408.000 colombianos se identificaron como campesinos. La cifra representa una disminución frente al año anterior, donde se registraron 10.640.000 campesinos. La salida de campesinos del campo colombiano se mantiene en su variación anual. Esta población se concentra sobre todo en los departamentos de Vichada, Chocó y Nariño. Colombia mantiene su liderazgo en plataformas financieras para pagos digitales. Dinero inteligente. Los avances tecnológicos en el sector financiero tienen a Colombia como los países líderes para los cambios en cuentas de ahorro, pero sobre todo en los pagos a través de canales digitales. Países como Brasil, México y Colombia están liderando este cambio, facilitando el acceso a los servicios financieros de ahorro, crédito y los pagos digitales, especialmente para personas que antes estaban excluidas del sistema bancario. Los mecanismos facilitan las transacciones de los usuarios del sistema financiero. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.076 pesos con 32 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.140 pesos. Un euro cuesta 4.668 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 24 centavos. El precio interno se cotizó a 2.590.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 21 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $78 con 74 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,14% a 1.653 puntos. Genial. En 2025 se conmemoran 97 años del natalicio de Sarita Montiel, una de las estrellas más reconocidas del cine iberoamericano. En Madrid aparece. En el marco de esta celebración se inauguró la exposición Super Sara, la mujer bajo los focos, en la que los visitantes podrán conocer algunos de sus objetos personales, además de 12 de los vestidos, ícono de sus escenas en la gran pantalla. Montiel para muchos fue una mujer adelantada a su época, pues revolucionó no solo con su talento, también con su forma de lucir, siendo una de las primeras actrices en español que se atrevió a lucir escotes, joyas vistosas, además de un maquillaje llamativo, aspectos que la convirtieron en una diva. La inteligencia artificial no solo tiene un impacto directo en la cotidianidad del ser humano, en la industria de la moda se convierte en una de las nuevas herramientas que no solo aporta a la confección y diseño de materiales, también en la consolidación de tendencias. Para crear diseños, lo encuentras para perfeccionar patrones. De hecho, es una manera de ahorrar en insumos textiles porque tú puedes hacer pruebas de cómo se ve la prenda sin necesidad de crear la prenda y desde ahí crear colecciones mucho más responsables a nivel de volumen de consumo de telas. En la Feria Handigráfica se presentan por estos días algunas de las principales innovaciones en materia tecnológica que prometen transformar el mundo del diseño como lo conocemos, haciendo más eficientes sus procesos. Otro de los impactos que busca la inteligencia artificial en la moda es reducir su huella en el medio ambiente, pues gracias a avanzadas bases de datos se podrá conocer la historia de los materiales con el fin de evaluar su conveniencia o no, tanto para diseñadores como para quienes lucimos las prendas.